Bienvenidos a todos al canal Golpe Silencioso. Aquel día, la música de fiesta retumbaba en todo el salón de bodas. Flores frescas, velas parpadeantes. Los familiares reían y charlaban animadamente. Yo, con mi vestido blanco, del brazo de mi marido, pensaba que era la novia más feliz del mundo, que había alcanzado la cima de mi vida. Hasta el último momento, cuando los invitados ya se habían ido y mi marido, David, tomó el grueso fajo de sobres y se lo entregó directamente a su madre. Se giró hacia mí y, con voz indiferente, dijo: «Cariño, sal y pide un préstamo rápido de unos miles de euros para pagar el restaurante. Con el dinero de los sobres, mi madre ya puede liquidar la deuda de la reforma de la casa». Me quedé helada. Sentí como si el corazón se me encogiera. Pero no lloré. En silencio, hice algo que él nunca olvidaría. La música seguía sonando. Una balada romántica había sustituido a los remixes. Al principio, pétalos de rosa cubrían el pasillo, suaves bajo mis tacones. Los invitados reían y decían: «Un brindis por los novios». Nuestros padres asentían, radiantes. David, mi marido, no paró de sonreír en toda la noche, sirviendo vino sin cesar. Todo el mundo decía que hacíamos una pareja preciosa, que se nos veía muy felices. Mi suegra Isabel llevaba ese día un llamativo vestido rojo y un gran bolso negro en la mano. Seguía a David de mesa en mesa, con una sonrisa en los labios pero agarrando con fuerza el asa del bolso. Se inclinaba para susurrarle algo al oído a David después de cada mesa que visitaban. Yo, a su lado, no oía con claridad, pero veía a David asentir continuamente. Quizás le está recordando que sirva vino a los invitados, pensé, y me reí de mí misma por ser tan desconfiada. La boda se desarrolló a la perfección. El corte de la tarta. El primer baile. El beso de los novios. Todo como en un guión. Yo sonreía de oreja a oreja. Los invitados nos hacían fotos. Yo inclinaba la cabeza, sujetaba el ramo y miraba al objetivo, pero dentro de mí, algo me punzaba cada vez que veía pasar la sombra de mi suegra. No me había dirigido la palabra en toda la celebración, a excepción de un «qué guapa estás, hija», mientras me acariciaba la mejilla en casa. Desde que llegamos al restaurante, sus ojos solo se fijaban en David y en el fajo de sobres cada vez que un invitado se acercaba a felicitarnos. Cuando ya casi no quedaban invitados, empezamos a hacernos fotos de recuerdo. David sostenía el grueso fajo de sobres, todo el dinero que nuestros familiares y amigos nos habían regalado, reunido en un gran montón. Me sonrió, con la misma ternura de siempre. «Espérame un momento en el coche, cariño. Hablo un minuto con mi madre y voy». Asentí, todavía con mi espectacular vestido de novia. Al salir al patio, a través del gran ventanal del restaurante, vi cómo le entregaba el fajo entero de sobres a mi suegra. Ella abrió el bolso, lo metió dentro y cerró la cremallera a toda velocidad. David se inclinó un poco, y ella le puso una mano en el hombro, acariciándoselo con gesto cariñoso. Sin embargo, a mí me recorrió un escalofrío. Me quedé fuera, en el patio, con las piernas temblando ligeramente. Empezaba a anochecer, el viento agitaba la falda de mi vestido y de repente sentí frío. Los pétalos de flores caían sobre los escalones. Los pétalos ya estaban marchitos después de un largo día. Miré hacia adentro y vi a mi suegra levantarse, palmeando su bolso como si comprobara algo. Luego se dirigió hacia la puerta trasera y desapareció sin una sola palabra de despedida, sin dedicarme ni una mirada. 5 minutos después David salió y me dio una palmada en el hombro. «Venga, entra a pagar, Lucía. Ya te lo he dicho. El restaurante está esperando. Con el dinero de los sobres, mi madre puede pagar la deuda de la reforma. Eran más de 10.000 euros. Ahora ya está solucionado. Sal y pide un adelanto o un préstamo rápido de unos miles de euros. Mañana, cuando cobre la nómina, te lo devuelvo». Hablaba como si lo tuviera todo planeado de antemano, sin consultarme, sin discutirlo conmigo. Todo el dinero de nuestra boda, el mío, el suyo, el de ambas familias, el de mis amigos, había sido destinado a algo sin que yo lo supiera. Me quedé paralizada, la sonrisa de novia aún fija en mis labios, una mueca forzada y dolorosa. Miré hacia el interior. Mi suegra había desaparecido. El fajo de sobres debía de contener más de 15.000 euros. Mis padres me habían dicho que mi familia había sido muy generosa. Mis amigas más cercanas habían dado 200 o 300 euros cada una, y todo estaba en el bolso de mi suegra. Ni una palabra para preguntarme en qué quería usarlo.
Ni una palabra para saber si estaba de acuerdo. Me volví hacia David. Estaba mirando el móvil, con cara de satisfacción, deslizando el dedo por la pantalla. Levantó la vista y al verme quieta frunció el ceño. ¿Por qué no entras a pagar? Van a cerrar. He quedado con los amigos para seguir la fiesta. Luego paso a recogerte. No dije nada. Me quedé allí, en medio del patio del restaurante, con mi vestido blanco helado, los brazos caídos a los lados. La música que salía del interior seguía siendo alegre y festiva. Oí la carcajada de alguien felicitando a los novios. Me giré y vi a unos amigos saludándome con la mano. Querían hacerse una última foto de recuerdo. Ellos no lo sabían. No podían saber lo que acababa de ocurrir. Les devolví el saludo con la mano, intentando esbozar una sonrisa. Pero mi mano estaba helada y temblaba ligeramente en el aire del atardecer. Entré para firmar la factura. Casi 8.000 euros entre el menú, las bebidas, la decoración, las flores y el fotógrafo. De pie frente a la recepción, saqué mi teléfono para buscar el número de alguien a quien pudiera pedir dinero. Mis amigas, mi tía. Detuve el dedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Era mi boda. Mi dinero de regalo. El fruto de mi trabajo de varios años. ¿Dónde estaba todo? Miré el móvil. El saldo de mi cuenta era de 300 euros. Acababa de gastarlo todo en el vestido, el maquillaje y los regalos para las damas de honor. Alcé la vista hacia donde estaba David. Estaba sentado con sus amigos, riendo y hablando, con un cigarrillo en la mano. Sin mirarme, sus amigos le daban palmadas en la espalda. Seguramente le decían: «¡Qué suerte, tío! Te has casado con una rica». Porque yo tenía fama de tener una buena situación económica entre nuestro círculo de amigos. Me mordí el labio. Permanecí quieta durante mucho tiempo. El corazón me latía con fuerza, cada latido pesado como un martillo golpeando mi pecho. Tenía la boca seca, no podía ni tragar saliva. La recepcionista me miraba, esperando. Los camareros empezaban a recoger las mesas, a apilar las sillas. También me miraban. Cogí el teléfono y llamé a mi mejor amiga. «Elena, ¿tienes un par de miles de euros que me puedas prestar?» «Sí, para pagar el restaurante. Es urgente. Mañana mismo te hago la transferencia». Mi voz temblaba, pero intenté controlarla. Mi amiga me preguntó: «¿Y el dinero de la boda? ¿Dónde está?» No respondí. Solo susurré: «Pásamelo, por favor. Ya te contaré». Colgué. Miré de nuevo hacia David. Todavía no se había girado. Su grupo de amigos ya se estaba levantando para irse. Me saludó con la mano desde lejos, haciéndome un gesto de que se iba. «Luego te recojo». Asentí. Sonreí una vez más. La sonrisa de una novia dócil y comprensiva. Pero en mi cabeza, una decisión ya había empezado a tomar forma. En silencio, hice algo que él nunca olvidaría. Pagué la cuenta del restaurante y esperé en la puerta durante casi una hora. David me envió un mensaje: «Ya voy a por ti». 2 horas después, su coche se detuvo junto a la acera. Olía intensamente a cerveza. Sonrió torpemente. «Los amigos me han obligado a beber, tía». No podía decir que no. Me subí al coche en silencio. Durante todo el trayecto de vuelta, miré por la ventanilla. Las calles de Madrid pasaban deprisa. Las farolas teñían la noche de un amarillo pálido. Quería hablar, pero tenía un nudo en la garganta. Al llegar a casa, el pequeño apartamento de alquiler donde vivíamos antes de la boda, reuní el valor para preguntarle, con la voz más suave que pude: «¿Por qué no hablaste conmigo sobre el dinero de la boda?» David se estaba quitando la camisa. Se volvió a mirarme con los ojos entrecerrados como si no entendiera. «¿Hablar de qué? ¿Lo has pagado ya?» «Sí, pero el dinero de los regalos. Creo que deberíamos haberlo hablado antes de dárselo a tu madre». Se rió, una risa displicente. «Vaya, ¿por eso estabas tan seria?» «Qué tontería, mujer. El dinero lo guarda mi madre para nosotros. Ya nos lo irá dando». Me dijo que la deuda de la reforma tenía intereses muy altos y que pagándola ya nos ahorrábamos un dineral. Pero era nuestro dinero, David. El de mis amigos. El de mi familia. Quería que decidiéramos juntos en qué usarlo. David dejó lo que estaba haciendo y se giró por completo. Su rostro se tensó un poco, pero intentó mantener la calma. «No es para tanto, Lucía. Somos un matrimonio. Mi dinero es tu dinero.
Que lo guarde mi madre es como si lo guardáramos nosotros. Ella se sacrificó mucho para criarme. Es normal que ahora la ayudemos si lo necesita. Pero ella no me preguntó nada. Y tú tampoco. ¿Preguntar para qué? Eres su nuera. Vas a vivir en esta familia. Vamos a empezar con rencores entre suegra y nuera. Me quedé inmóvil. Sus palabras fueron una bofetada silenciosa. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era una videollamada de su madre. David contestó al instante, con el rostro iluminado. Ella estaba al otro lado, con el altar familiar de fondo. David dijo, ¿ya estáis en casa? Estaba preocupada. Sí, mamá, acabamos de llegar. Oye, una cosa. Su voz se suavizó, pero la oí perfectamente en el silencio de la habitación. Mañana le doy 1.500 euros a tu primo. Los necesita para la entrada del coche. El resto del dinero lo meteré en el banco para que dé intereses. Y el mes que viene se lo presto a tu tío Antonio para el bar. Ha prometido devolverlo con intereses altos. Dile a tu mujer que no se preocupe, que yo se lo guardo todo. David sonrió. Me miró de reojo y volvió a la pantalla. Claro, mamá. Lucía lo entiende perfectamente. No te preocupes, no tenemos nada que decir. Claro. Ya sé que mi nuera es un sol. Venga, descansad. Mañana hablamos. La pantalla se apagó. La habitación se sumió en el silencio. David se giró hacia mí y me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Mamá solo se preocupa por nosotros. Tú tranquila. Mañana me voy a trabajar temprano. Ve llevando nuestras cosas a casa de mi madre, ¿vale? Dice que nos quedemos allí unos meses para hacerle compañía. Lo miré. No pude decir ni una palabra. Él se fue al baño. El sonido del agua corriendo. Me quedé allí, en medio del pequeño salón, con la mirada perdida en el vacío. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Somos un matrimonio. Mamá lo guarda para nosotros. Sé que mi nuera es un sol. Como un bucle, como un mensaje preprogramado. Me senté en el sofá, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Tragué saliva, sintiendo como si una mano invisible me estuviera ahogando. No era dolor, era rabia, era impotencia, era algo que no podía nombrar. Miré hacia la puerta del dormitorio, la habitación que habíamos compartido antes de la boda. Ahora estaba llena de regalos de boda aún sin abrir. Había comprado tantas cosas para nuestro nido. Había pasado tantas noches en vela pensando en nuestra vida de casados. Y sin embargo, solo 3 horas después de la ceremonia, ya había aprendido la primera lección. Había decisiones en las que yo no tenía derecho a participar. El sonido de la ducha cesó. David salió envuelto en una toalla y fue directo al dormitorio a por el móvil. Se tumbó en la cama, con los ojos pegados a la pantalla. Las risas de un vídeo de humor resonaban en la habitación. Yo seguía en el salón. Un rato después, su voz llegó desde el dormitorio, sin apartar la vista del teléfono. Entra a dormir, Lucía. Mañana hay que ir a casa de mi madre. Me levanté. Entré en la habitación. Me tumbé en la cama, dándole la espalda. Él seguía riéndose con su móvil. Cerré los ojos, pero en mi cabeza una pregunta no dejaba de dar vueltas. ¿Este dinero es nuestro, o de toda su familia? Noche de bodas. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Solo la luz de una farola se filtraba por la rendija de la persiana. David yacía a mi lado, de espaldas a mí, su respiración acompasada con un suave ronquido. Cuando se había dormido. El móvil aún estaba en su mano, la pantalla ya apagada. No podía dormir. Me quedé quieta, con los ojos abiertos de par en par, mirando al techo. Los números danzaban en mi cabeza. 8.000 euros del restaurante. 1.500 que faltaban por pagar al fotógrafo. 300 euros de las flores que había adelantado. Todo pendiente de pago. Me incorporé lentamente. Miré a David una vez más. Seguía durmiendo. Cogí mi teléfono de la mesita de noche y abrí la aplicación de notas. Mis dedos temblorosos teclearon línea por línea. Lista de invitados de mi parte. Mi tía, 500 euros. Mi tío, 300. Mi amiga Elena, 200. El grupo de amigos de la universidad, 10 personas, 100 euros cada uno. 1.000 euros. Mi vecina, la señora Pilar, 200 euros. El señor Serrano, amigo de mi padre, 500. Mis primos. 50 euros cada uno. Total 400. Antiguos vecinos, amigas de mi madre. Excompañeros de trabajo de mi padre.
Sumé cada cifra. El sudor me perlaba la frente. Lista de la parte de David. Tenía que recordar lo que me había contado. Sus 5 mejores amigos, 200 euros cada uno. 1000 euros. Su familia por parte de padre, tíos, primos, me dijo que serían unos 1500 euros. Amigos del trabajo. De la universidad. No lo sabía con certeza. Pero una vez me dijo que cada uno daría como mínimo 50, muchos 100. Unos 1500 más. Tecleaba, calculaba, volvía a teclear. Mis ojos estaban pegados a la pantalla. Los números aparecieron con una claridad brutal. Sobres de mi parte, más de 10.000 euros. Sobres de su parte, más de 5.000. Total, 15.000 euros. Detuve los dedos. Mi corazón pareció detenerse por un segundo. 15.000 euros. Con ese dinero podíamos pagar el restaurante, al fotógrafo, las flores. Y aún nos sobrarían casi 5.000 euros para empezar nuestra nueva vida. Ese dinero era el sudor y el esfuerzo de nuestros amigos, familiares y seres queridos. Personas que nos apreciaban y habían venido a celebrar con nosotros, regalándonos su cariño y su dinero. Y todo estaba en el bolso negro de Isabel. Cerré los ojos, suspiré. Abrí el móvil de nuevo y me desplacé la agenda hasta el final. Miré el nombre. Mamá. Era casi la 1 de la madrugada. Sabía que mi madre solía trasnochar por su insomnio. Marqué el número. 1 tono, 2 tonos. La voz de mi madre al otro lado, ronca, como si acabara de despertarse. ¿Hola? Hija, ¿qué pasa a estas horas? Me mordí el labio. Las lágrimas empezaron a brotar, pero contuve la voz. Mamá, perdona por despertarte. No te preocupes, no dormía. Dime, ¿qué ocurre? Guardé silencio unos segundos. Miré la silueta de mi marido, durmiendo profundamente. Se giró, murmuró algo y volvió a respirar hondo. Hablé con la voz más suave que pude. Mamá, quería preguntarte, ¿podrías prestarme 2.000 euros? Te los devolveré en cuanto cobre el mes que viene. Al otro lado de la línea. Silencio. Oí a mi madre suspirar. Hija, ¿y el dinero de la boda? Tu padre y yo vimos que la gente os dio mucho. No respondí. Solo me mordí el labio con fuerza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi madre no preguntó más. Lo había entendido. Mi madre siempre entendía lo que yo no decía. Está bien. Mañana te lo transfiero. Duerme ya. Y no llores más. Gracias, mamá. Colgué. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Me quedé sentada en la cama nupcial. Las lágrimas seguían cayendo. El móvil en mi mano. La pantalla todavía iluminada con esas cifras. 10.000 euros. 5.000 euros. 15.000 euros. A mi lado. David dormía. Ajeno a todo. Los sobres de mi boda sumaban más de 10.000 euros. Los de su lado, más de 5.000. Todo en manos de Isabel. ¿Y yo? Llamando a mi madre para pedirle prestados 2.000 euros para pagar los gastos de la fiesta. Apagué el teléfono. Me tumbé. Cerré los ojos. Pero en mi mente una pregunta no dejaba de crecer y retorcerse. ¿Es esta la primera vez? ¿O la primera de muchas para el resto de mi vida? A la mañana siguiente. Me desperté con el sonido de cacerolas y sartenes que subía de la cocina. El reloj de la pared marcaba las 6. A mi lado la cama estaba vacía. David se había levantado. Me senté, la cabeza pesada, los ojos hinchados por el llanto de la noche. Fui al baño, me miré en el espejo e intenté esbozar una sonrisa. Tenía que sonreír. El primer día como esposa en casa de mi suegra. Tenía que sonreír. Al bajar a la cocina, un cálido aroma a tostadas con jamón y tomate lo inundaba todo. Isabel estaba de pie junto al fogón, removiendo algo en una sartén. Se giró al oír mis pasos, con una sonrisa amable en los labios. ¿Ya estás levantada, hija? ¿Has dormido bien? He preparado el desayuno. En cuanto acabemos, vamos a la iglesia, que es principio de mes. Incliné la cabeza. Sí, he dormido muy bien. Mentira. No había dormido. Había llorado. Había calculado cada euro de los regalos de boda. Había llamado a mi madre de madrugada para pedirle dinero. Pero sonreí. David estaba sentado a la mesa, mirando su móvil. Qué bueno cocina mi madre. Siéntate a desayunar, cariño. Me senté. Isabel me sirvió un plato con una tostada generosa y un huevo frito. Come, hija. Que estás muy delgada.
Ahora que vives aquí, ya verás cómo te pongo fuerte. Mi casa no es un palacio. Pero no falta de nada. La miré. Su rostro afable, su sonrisa dulce, sus manos temblorosas por la edad al servirme la comida. Si no fuera por lo de anoche, pensaría que era la mujer más afortunada del mundo por tener una suegra tan buena. Pero yo lo había visto. Había visto su bolso negro abultado. La había visto desaparecer por la puerta trasera. La había oído en la videollamada hablar de 1.500 euros para su sobrino, de meter el dinero en el banco, de prestárselo a su cuñado. Isabel hablaba mientras comía, con voz monótona. Esta casa la compré por 80.000 euros. Y ahora vale el doble. En el futuro, viviréis aquí vosotros. Yo me instalaré en la habitación de arriba. De la casa me encargo yo. Vosotros solo tenéis que ser felices. David asentía. Mamá, nos cuidas demasiado. Yo guardaba silencio. Miré a mi alrededor. El aparador, la mesa, las sillas, la televisión, la nevera. Todo era antiguo. Un piso modesto en un patio de vecinos. En una callejuela. Con techos bajos y poca luz. Recordé nuestro pequeño apartamento de alquiler. Aunque era alquilado, era luminoso y espacioso. Tenía un balconcito donde yo cultivaba flores. Isabel continuó. El mes que viene se casa tu primo, así que tendremos que ayudarle con un buen pellizco. Luego vienen los gastos de Navidad. Yo me encargaré de todo. No os preocupéis. Vuestros sueldos guardadlos para vuestros caprichos. David me miró y sonrió. ¿Has oído, cariño? Mamá se ocupa de todo. Asentí. Sonreí. Bajé la cabeza para comer. La tostada estaba caliente. El jamón olía de maravilla. Me llevé un trozo a la boca y tragué, pero sentí un nudo en la garganta. Masticaba sin sentir el sabor. Solo un regusto salado que no sabía si era del jamón o de mis propias lágrimas contenidas. Isabel me miró, entrecerrando los ojos. ¿Por qué comes tan poco? ¿No te gusta? Negué con la cabeza rápidamente. No, está delicioso, mamá. Es que ya estoy llena. Claro, una nuera recién llegada. Todavía tienes vergüenza. Ya te acostumbrarás, hija. Ella rió. David rió. Yo también reí. Los tres, sentados en la pequeña cocina, desayunando, hablando y riendo. Un cuadro de familia feliz perfecto. Pero en mi cabeza una frase se repetía como un letrero luminoso. 15.000 euros. Tu suegra se los ha quedado. Le debes 2.000 euros a tu madre. Y estás aquí. Sonriendo. Miré a Isabel, que se levantaba para recoger los platos. Fregaba mientras tarareaba una canción antigua. Su espalda ligeramente encorvada, su pelo salpicado de canas. Una mujer trabajadora, entrada en años. Digna de compasión. Digna de compasión o de temor. No lo sabía. Solo sabía que desde esa mañana, al ver a Isabel sonreír, cocinar, hablar de dinero, un escalofrío me recorría la espalda. No era miedo a ella, sino a la naturalidad con la que todo sucedía, como si fuera normal que una suegra se quedara con todo el dinero de la boda, como si fuera normal que yo tuviera que pedir un préstamo para pagar las deudas, como si yo fuera solo un personaje secundario en mi propia vida. David se levantó y me dio una palmada en el hombro. Me voy a trabajar. Quédate aquí con mamá. Pasadlo bien. Vuelvo por la tarde. Asentí. El ruido de su moto se fue alejando. La casa quedó en silencio. Solo el sonido del agua corriendo en la cocina. Isabel seguía fregando. De espaldas a mí. Me quedé sentada a la mesa, mirando el pequeño patio a través de la ventana. Un sol pálido y amarillento se colaba por las rendijas. Un nuevo día comenzaba. Dicen que una nuera nueva debe ser paciente y aguantar. Pero, ¿hasta cuándo? Me levanté y le dije a Isabel. Mamá, subo un momento a la habitación. Ella asintió, sin dejar de secar un plato. Subí las escaleras. Entré rápidamente en el baño y cerré con pestillo. Abrí el grifo del agua. Me senté en el suelo frío, con la espalda apoyada en la pared. Cogí el móvil y miré el nombre mamá en la agenda. Eran las 7 de la mañana. Mi madre seguramente estaría en el huerto, regando las lechugas. La llamé. Un tono, 2. La voz de mi madre. Algo apagada. Como si acabara de levantarse. ¿Hola? Hija. ¿Qué pasa tan temprano? Guardé silencio. No sabía qué decir. Lucía. No te oigo bien. ¿Hay mala cobertura? Intenté aclararme la garganta. Sí, mamá, te oigo bien.
Bueno, ¿qué ocurre? ¿Estás muy cansada después de la boda de ayer? Me mordí el labio. Las lágrimas empezaron a brotar de nuevo. Mamá, yo. No pude seguir. Solo oía la respiración tranquila de mi madre al otro lado de la línea, y el sonido del agua cayendo a mi lado. ¿Dónde estás? Se oye mucho ruido de agua. Estoy en el baño. ¿En el baño? Llamando a tu madre desde el baño a primera hora de la mañana. ¿Te pasa algo, hija? No respondí. Solo lloré. Las lágrimas corrían por mi cara. Me tapé la boca con la mano para no sollozar. Mi madre se quedó en silencio. Luego, con una voz mucho más suave, dijo: «¿Estás llorando?» Asentí. Y luego me di cuenta de que no podía verme. Susurré: «Sí». «¿Por qué?» «Cuéntamelo». Se lo conté. Se lo conté todo. Desde que David le dio los sobres a su madre. Desde que me dijo que pidiera un préstamo. Desde la videollamada de mi suegra hablando del dinero para su sobrino y su cuñado. Desde que pasé la noche en vela calculando. 10.000 de mi parte, 5.000 de la suya, 15.000 en total. Desde que tuve que llamarla para pedirle 2.000 euros. Se lo conté entre lágrimas, con el sonido del agua de fondo, con la respiración entrecortada. Mi madre escuchó sin interrumpir, sin preguntar, en silencio. Cuando terminé guardó silencio unos segundos más. Luego, con una calma extraña, dijo: «¿Cuánto tiempo llevas llorando?» «Desde anoche». «¿Alguien te ha visto?» «No. Solo lloro cuando estoy sola». Ahora he abierto el grifo. Mi suegra está abajo. Mi madre suspiró. Un suspiro muy leve, pero que oí con total claridad. «Hija mía, dime, mamá, no hagas ruido, hazlo en silencio. Pero no dejes que te pisoteen». Me callé. Escuché atentamente. Sus palabras se clavaron en mí como el agua en tierra seca. «Sé que eres buena hija. Sé que piensas que en un matrimonio hay que ceder. Sé que tienes miedo de ofender. Pero una cosa es ceder y otra muy distinta es dejar que te traten como un felpudo». «Sí, mamá. Ese dinero es tuyo. Tuyo y de David. Si su madre lo guarda, al menos debería haberte preguntado. No hacerlo no está bien. ¿Lo entiendes?» «Sí». No te estoy diciendo que montes un escándalo. Solo te digo que, a partir de ahora, en cada cosa que hagas, en cada palabra que digas, recuerda que estás construyendo una frontera. La frontera entre ser buena y ser ingenua. La frontera entre ceder y perder». Escuché, memorizando cada palabra. «Ahora mismo te transfiero el dinero. Paga tus deudas y olvídate. Lo otro, decídelo tú. Solo te digo una cosa. No dejes que se acostumbren a tu silencio». «Sí, mamá. Venga, cierra el grifo, sécate la cara y sal de ahí. Si te quedas mucho tiempo en el baño, sospecharán». «Gracias, mamá. Te quiero, hija». Colgué. Cerré el grifo. El silencio volvió a la habitación, solo el goteo de una tubería durante unos segundos y luego, nada. Me miré en el espejo. Los ojos rojos, la cara mojada de lágrimas y agua. Abrí el grifo de nuevo, me eché agua en la cara, me sequé y me miré fijamente a los ojos. «No hagas ruido. Hazlo en silencio, pero no dejes que te pisoteen». Respiré hondo, abrí la puerta del baño y salí. Abajo, en la cocina, Isabel seguía limpiando, tarareando su vieja canción. «¿Quieres otro poco de desayuno, hija?» Sonreí, una sonrisa distinta a la de la mañana. «Sí, por favor». Me senté a la mesa. Isabel me sirvió la tostada, me puso el huevo. La miré a ella, miré el plato humeante. En mi cabeza, las palabras de mi madre se repetían una y otra vez: «No dejes que te pisoteen». Empecé a comer, despacio, con calma. Sabía que, a partir de ese momento, todo iba a ser diferente. 3 días después de la boda, empecé a ver las cosas con otros ojos. No con los de una nuera novata y tímida, sino con los de una investigadora. Observé a Isabel de la mañana a la noche. ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Cómo manejaba el dinero? Lo memoricé todo. En mi mente, un cuaderno de notas empezaba a tomar forma. El cuarto día por la mañana, la vi sentada en la mesa del salón con una pequeña libreta de tapa roja. Se puso las gafas de leer, y se puso a escribir algo con esmero. De vez en cuando, se detenía para calcular mentalmente. Luego, sacó del bolsillo un fajo de billetes de 50 y 20 euros. Los contó lentamente y lo anotó en la libreta. Pasé a su lado para servirle agua y eché un vistazo disimulado.
Gastos familiares 2026. Vi una columna que ponía, marzo, reforma, 1.500 euros. Abril, aniversario abuelo, 800 euros. Mayo, préstamo primo, 3.000 euros. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. No había ninguna entrada que pusiera dinero de la boda o regalos de boda. Esa tarde, le pregunté a David con la voz más suave que pude. Cariño, ¿tenemos una cuenta bancaria conjunta? Me gustaría meter mi sueldo ahí para ahorrar para cuando tengamos hijos. David estaba viendo la tele, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Para qué? Mamá lo gestiona todo. Tu sueldo. Quédatelo para tus gastos. Si te falta algo, se lo pides a ella. Pero quiero que seamos independientes. Por si surge un imprevisto. Para eso está mamá. Ella es muy buena con los números. Me callé. Un rato después volví a preguntar. ¿Y tu sueldo quién lo gestiona? David se giró a mirarme frunciendo ligeramente el ceño. Mi madre desde siempre. Ahora que estoy casado sigue igual. Dice que así ahorra para nuestro futuro. ¿Y no te resulta incómodo? Tener que pedir dinero para todo. ¿Pedírselo a mi madre? No es ningún problema. Ella nos quiere. Lo miré. Hablaba en serio. Lo creía de verdad. Con 28 años y casi una década trabajando, nunca había gestionado su propio sueldo. Se lo entregaba todo a su madre. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbada, pensando en lo que había visto. Un hombre adulto sin cuenta bancaria propia. Una madre que controlaba hasta el último céntimo. Una novia recién casada a la que le habían desaparecido 15.000 euros de los regalos de boda. Empecé a recordar momentos de antes de la boda. Cuando David me llevaba a cenar, siempre pagaba con dinero en efectivo que sacaba de la cartera. Una vez le pregunté por qué no usaba tarjeta. Se rió. No me gusta. Mi madre dice que es fácil perder el control del gasto. Pensé que era una manía. Ahora entendía que era un sistema. A la mañana siguiente, salí a comprar verduras al mercado de la esquina y me encontré a la señora Pilar. La vecina de al lado, una mujer de unos 50 años, viuda, que solía visitar mucho a Isabel, me sonrió. ¿Qué tal la nueva vida de casada? ¿Ya te has acostumbrado? Sí, poco a poco, señora Pilar. Pase a ver a mi suegra cuando quiera. La señora Pilar asintió y de repente bajó la voz. Hija, intenta llevarte bien aquí, ¿sabes? Esta casa tiene sus costumbres. Noté un doble sentido en sus palabras y le pregunté. ¿A qué se refiere? La señora Pilar miró a su alrededor y al ver que no había nadie, me llevó bajo la sombra de un naranjo cercano. Te lo cuento. Pero no se lo digas a nadie. Asentí. Antes que tú. Hubo otra nuera aquí. También era muy guapa y buena, como tú. Estuvo unos meses y se fue. El corazón se me aceleró. ¿Y por qué se fue? No sé los detalles, son cosas de familia. Solo sé que se fue de repente. Dejó todas sus cosas aquí. Dicen que tuvo una discusión muy fuerte con Isabel por temas de dinero. ¿Dinero? Sí. Creo que por el dinero de la boda o de algún negocio. No recuerdo bien. Bueno. No me preguntes más. Que ya he hablado demasiado. La señora Pilar se marchó a toda prisa, dejándome bajo el árbol, con la cesta de verduras en la mano y el cuerpo helado. Entré en casa. Isabel estaba tendiendo la ropa en el patio. Al verme, sonrió. ¿Qué has comprado, hija? Acelgas y espinacas. Bien. Hoy haré potaje. Fui a la cocina y dejé la cesta en la encimera. Mis manos temblaban ligeramente. Miré a mi alrededor. La pequeña cocina donde Isabel cocinaba cada día, donde yo desayunaba con una sonrisa falsa, donde mi suegra me servía la comida con tanto cariño. En mi cabeza, las palabras de la señora Pilar resonaban. Hubo otra nuera aquí. Estuvo unos meses y se fue. Saqué el móvil y abrí la aplicación de notas. Escribí. La primera. Duración. 3 meses. Motivo. Dinero. Miré la frase. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era la primera. ¿Sería la última? Esa tarde, cuando David volvió del trabajo, le preparé un café y me senté a su lado. Le pregunté, con voz casual. Oye, antes de conocerme, ¿tuviste alguna novia formal? David sorbió su café, con el rostro algo tenso. ¿A qué viene esa pregunta? Curiosidad nada más. Cuéntame.
Bueno, salí con una chica un tiempo, pero rompimos. ¿Por qué rompisteis? David miró a lo lejos con voz molesta. No éramos compatibles. Lo típico. ¿Cómo se llamaba? Marta. ¿Pero a qué viene esto? Es agua pasada. No insistí. Bebí mi café. En mi cabeza, el nombre Marta quedó marcado. Subí a la habitación. Cogí el móvil y busqué en Facebook el nombre Marta entre los amigos de David. No la encontré. Busqué en Google el nombre de David junto a la palabra Marta. Revisé decenas de resultados. Nada. Me tumbé, mirando al techo. Una chica llamada Marta. 3 meses. Dinero. Isabel. La libreta roja. 15.000 euros. Mi madre me había dicho: no dejes que te pisoteen. Cerré los ojos. Mañana empezaría a preguntar más. Encontraría a esa chica. Descubriría lo que había pasado. Porque si la historia se repetía, yo estaba decidida a reescribirla. Tardé 3 días en encontrarla. Esa noche, David se fue de copas con sus amigos. Isabel se fue a casa de la señora Pilar. Me quedé sola en la habitación, con el móvil en la mano. Entré en Facebook. Busqué Marta en la barra de búsqueda, filtrando por amigos de David. Nada. Probé con Marta García. Marta Pérez. Revisé decenas de perfiles. Nada. Entonces, lo recordé. La señora Pilar dijo que vino a vivir aquí como nuera. Estuvo 3 meses y se fue. Entonces, no era una exnovia de David, era la mujer de su hermano mayor. Nunca había conocido al hermano de David. En la boda, David me dijo que estaba trabajando fuera y no podía venir. Isabel tampoco lo mencionaba nunca. Pensé que era normal. Abrí el perfil de Facebook de David y busqué en sus fotos antiguas. Una foto familiar de hacía 3 años. En ella salían Isabel, David y un hombre de unos 30 años, que debía de ser su hermano. Al lado del hermano, una mujer joven, de cara redonda y pelo corto, sonreía alegremente. Hice una captura de pantalla y amplié su rostro. Usé la búsqueda por imagen de Google. Aparecieron decenas de resultados. Filtré. Apareció un perfil de Facebook. Marta Sanz. La foto de perfil era una rosa blanca. Hice clic. Su perfil era privado, no se veía nada más que la foto. Le envié un mensaje. Hola Marta. Soy Lucía, la mujer de David. Me gustaría preguntarte una cosa. Le di a enviar y esperé. 10 minutos, 20, 1 hora. Sin respuesta. Estaba a punto de apagar el móvil cuando vibró. Un mensaje. Sabía que acabarías encontrándome. Me temblaron las manos. Escribí. Hola Marta. Perdona por molestarte. Solo quería preguntarte por algo del pasado. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué quieres saber? Dudé. Y luego escribí. Tú fuiste la nuera de esta casa, ¿verdad? Sí. Hace 3 años. Tragué saliva y continué. ¿Por qué te fuiste? Silencio. 5 minutos después, el teléfono vibró. ¿Para qué lo preguntas? Es agua pasada. Me mordí el labio y tecleé. Porque yo también estoy aquí. Y noto que algo no va bien. Esta vez respondió al instante. Acabas de casarte, ¿verdad? El dinero de la boda, ¿dónde está? El corazón me dio un vuelco. Escribí. Se lo quedó todo Isabel. Tuve que pedir un préstamo para pagar el restaurante. Aparecieron los 3 puntos de escribiendo. Desaparecieron y volvieron a aparecer. Luego, el mensaje. A mí me pasó lo mismo. Miré la pantalla. Esas 5 palabras fueron como una puñalada. Escribí. Con las manos temblorosas. ¿Puedes contármelo? Ella escribió. Hace 3 años me casé con Carlos, el hermano de tu marido. Después de la boda, Isabel dijo que guardaría el dinero de los regalos para los gastos de la casa. Pensé que era normal. Pero se lo quedó para siempre. Sin preguntar, sin consultar. Los 12.000 euros de mi boda. Leí, con los ojos empañados. Vivíamos en esa casa. El sueldo de Carlos lo gestionaba ella. El dinero extra que yo ganaba, me decía. Dámelo, que yo te lo guardo. No tenía ni 1 euro en el bolsillo. Para comprarme una camiseta, tenía que pedírselo. Y cuando se lo pedía me preguntaba para qué la quería y no me lo daba. Escribí. Y Carlos no decía nada. Decía que su madre nos había criado sola, que era normal que gestionara nuestro dinero. No le des más vueltas, me decía. ¿Te suena? Me quedé en silencio. Ella continuó. Aguanté 3 meses. 3 meses sin 1 euro propio.
3 meses pidiendo dinero para comprar compresas. Cuando me quedé embarazada, Isabel dijo que la casa no estaba preparada, que mejor más adelante. Y tuve un aborto. Las lágrimas se me escaparon. Sin un euro. El dinero de la boda se lo quedó Isabel. Mis 3 meses de sueldo se los quedó Isabel. Las joyas que me regalaron mis padres. Dijo que me las guardaba ella y nunca más las vi. Lloré en silencio, ahogando los sollozos. Marta, ¿qué debo hacer? Ella escribió. Letra por letra. Lucía. Solo te digo una cosa. Yo me fui con las manos vacías. El dinero de mi boda también se lo quedó ella. No quiero que a ti te pase lo mismo. Miré la pantalla, los mensajes aparecían, cada palabra un trozo de mi corazón roto. No sé cómo eres, pero si sigues ahí, recuerda. No te fíes de las promesas. No te fíes del yo te lo guardo. Tu dinero es tuyo. Tienes derecho sobre él. Carlos sigue soltero. Isabel sigue gestionando su sueldo. Tiene 32 años, va a trabajar, vuelve a casa, y le pide dinero a su madre para tabaco. ¿Quieres esa vida para ti? No pude responder. Solo lloré. Su último mensaje. Voy a bloquear este perfil después de hablar contigo. No me busques más. Pero si haces algo, espero que tengas éxito. Que una de nosotras lo consiga ya sería una alegría para mí. Y añadió una frase más. Ah, por cierto, cuando me fui, Isabel me dijo una cosa. Si te vas, te vas. Pero el dinero se queda. Esta casa no mantiene a Desagradex. Recuérdalo, Lucía. No dejes que te digan eso a ti. Miré la pantalla. El doble cheque azul apareció. Y el perfil de Marta Sanz desapareció. Me había bloqueado. Me quedé sentada en la oscuridad. Con el móvil en la mano. La pantalla ya apagada. Afuera. Oí el ruido de la moto de David. Volvía. Oí la voz de Isabel y sus risas en la cocina. Me sequé las lágrimas. Miré por la ventana. La luna creciente colgaba en el cielo. En mi cabeza, las palabras de mi madre resonaban. No dejes que te pisoteen. Y las de Marta. No dejes que te digan eso a ti. Me levanté. Salí de la habitación. Sabía que no podía hacer lo mismo que ella. No podía irme con las manos vacías. No me iría con las manos vacías. Esa noche. Esperé a que David volviera tarde. Eran más de las 11. Isabel ya dormía. La casa estaba en silencio, solo el sonido de la televisión del salón. La encendí para tener algo de ruido de fondo, pero no la miraba. Me senté a la mesa del comedor. Delante de mí, 2 vasos de agua. La luz amarilla era tenue. El ventilador de techo giraba lentamente, chirriando a cada vuelta. David entró. Al verme, se sorprendió. ¿Aún no duermes? Siéntate. Quiero hablar contigo. Me miró, frunciendo un poco el ceño, pero se sentó. Cogió un vaso y bebió un trago. ¿Qué pasa? Pareces muy seria. Lo miré directamente a los ojos. Lo había ensayado 100 veces en mi cabeza, pero mi voz aún temblaba ligeramente. ¿Conoces a Marta? David se atragantó. Dejó el vaso sobre la mesa. Más despacio de lo normal. ¿Qué Marta? Tu excuñada. La mujer de Carlos. Se quedó en silencio. Desvió la mirada. ¿Por qué preguntas eso ahora? Respóndeme. ¿La conocías? Sí. ¿Y por qué se fue? David suspiró. Se llevó una mano a la sien y se la masajeó. Da igual. Es agua pasada. Es agua pasada. Pero yo estoy viviendo en ella. Quiero saberlo. Me miró. Había algo muy extraño en sus ojos. No era ira ni tristeza. Era algo parecido a la impotencia. ¿Has hablado con ella? Le envié un mensaje. Me lo ha contado. David bajó la cabeza. Dejó de mirarme. ¿Qué te ha contado? Me ha contado lo del dinero de la boda. Lo del sueldo. Lo de tener que pedir dinero para todo. Me ha contado lo del embarazo que perdió. Y me ha contado que tú lo sabías todo. Silencio. Continué, intentando mantener la calma. Quiero que me digas la verdad. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías lo que le pasó a Marta? David levantó la cabeza. Me miró, con los ojos enrojecidos. Sí, lo sabía. Sentí que el corazón se me paraba. ¿De verdad lo sabías? Sí. Lo vi todo. Desde el principio hasta el final. No pude decir nada. Solo lo miré. David continuó, como si hablara consigo mismo. En esa época yo todavía vivía aquí. Vi a Marta llorar.
La vi pedirle dinero a mi madre para sus cosas. La vi adelgazar día a día. Y luego se fue. Y yo no hice nada. ¿Qué podías hacer? Es tu madre. Dime la verdad. ¿No te pareció raro todo aquello? David guardó silencio un buen rato. Luego, en voz baja, dijo: Claro que sí. Pero pensé. Mi madre nos crió a mi hermano y a mí sola. Se ha sacrificado toda la vida. Solo quiere lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para la familia es quitarle todo el dinero a su nuera? Ella lo guarda para dárnoslo luego a nosotros. ¿Marta se fue con las manos vacías? ¿Qué le guardó a ella? David no respondió. Miró la mesa. Le hice la última pregunta. La que más temía. ¿No ves que yo estoy siguiendo el mismo camino? Levantó la cabeza, con los ojos rojos pero sin llorar. Con voz suplicante, dijo: Pero tú eres diferente. Mi madre te quiere. Eres buena, cariñosa. Te aprecia mucho. Me reí. Una risa amarga. Seguro que a Marta también la apreciaba mucho al principio. David se calló. Un rato después, con voz apenas audible, dijo: Lo sé. Sé que mi madre a veces se pasa. Pero nos crió sola, ¿entiendes? Mi padre murió muy joven y ella se quedó viuda para sacarnos adelante. Se sacrificó toda la vida. Ahora es mayor, y solo quiere tenerlo todo bajo control para estar tranquila. No puedo llevarle la contraria. Lo miré. El hombre con el que me había casado. 28 años. Casi una década trabajando. Y todavía tenía miedo de contradecir a su madre. Todavía pensaba que era normal que su madre le quitara todo el dinero a su mujer. Todavía creía que ser mayor era una excusa para aceptar cualquier injusticia. Dije, con voz muy suave: Lo entiendo. Entiendo que tu madre se sacrificó. Entiendo que la quieres. Pero, David. Me detuve. Él me miró. Yo también soy tu mujer. También soy de tu familia. Y también merezco que me protejas. David agachó la cabeza. No te pido que elijas entre tu madre y yo. Solo quiero que te des cuenta de que hay cosas que no deberían pasar. Y si las ves y no dices nada, también tienes parte de culpa. Silencio. En la habitación solo se oía el chirrido del ventilador y el ruido blanco de la televisión. Me levanté. David levantó la vista, con los ojos rojos. Movió los labios como si quisiera decir algo, pero no dijo nada. Lo miré por última vez. Vi en sus ojos dolor, un debate interno, incluso amor por mí. Pero también vi impotencia, la costumbre de seguir un camino trillado, una programación imposible de borrar. No dije nada más. Me di la vuelta y entré en la habitación. Cerré la puerta suavemente. Me senté en la cama y miré por la ventana. La luna de esa noche no era ni llena ni nueva. Solo una mancha de luz difusa tras las nubes. Afuera. David seguía sentado a la mesa. Oí su suspiro, el sonido de un vaso al posarse sobre la mesa, y luego, silencio. Cerré los ojos. En mi cabeza, las palabras de mi madre resonaban. No dejes que te pisoteen. Y las de Marta. No dejes que te digan eso a ti. Había tomado una decisión. A la mañana siguiente, empecé. Me levanté a las 6, me arreglé y bajé a la cocina a ayudar a Isabel con el desayuno. Sonreí y hablé con normalidad. Desayuné con normalidad. Fregué los platos con normalidad. A las 8, David se fue a trabajar. A las 8:30, Isabel cogió el carro de la compra y se fue al mercado. Esperé 15 minutos más, para asegurarme de que no se había olvidado nada, y de que ya estaba lejos. Subí a mi habitación y cogí el pequeño bolso de tela que había preparado la noche anterior. Dentro llevaba mi DNI, una fotocopia del libro de familia, el certificado de matrimonio y una hoja con la lista de invitados de mi parte. La había escrito el día anterior, recordando a cada persona. Mi tía 500 euros. Mi tío 300 euros. Elena, 200 euros. El grupo de la universidad, 1000 euros. La señora Pilar, 200 euros. El señor Serrano, 500 euros. Mis primos, 400 euros. Vecinos, amigos, compañeros de mis padres. Anoté cada cifra, cada nombre. 10.350 euros. También le hice una foto a la lista con el móvil. Salí de casa sin cerrar con llave. En casa de mi suegra no tenían la costumbre de cerrar durante el día. Caminé hasta la parada del autobús. No quise coger mi moto. El ruido del motor podría alertar a Isabel si volvía antes de tiempo. Me subí al autobús número 23.
Me senté en el último asiento y miré por la ventanilla. La ciudad pasaba deprisa. Agarraba con fuerza mi bolso de tela. Primera parada. La notaría. Me atendió una notaria de unos 40 años, con cara amable. Le expliqué que quería levantar acta notarial de una lista de invitados de boda con sus correspondientes regalos. Me miró sin hacer muchas preguntas. Firme. Puso su sello. El papel era fino, pero me temblaban las manos al sostenerlo. Segunda parada. El banco. Fui a una sucursal al otro lado de la ciudad, no a la de cerca de casa, por si me encontraba algún conocido. Cogí número y esperé. El corazón me latía con fuerza. Miré a mi alrededor. Nadie conocido. Cuando fue mi turno, me acerqué al mostrador, un empleado joven y sonriente. ¿Desea abrir una cuenta? Sí. ¿Me permite su documentación? Le di mi DNI y la fotocopia del libro de familia. El empleado tecleó en el ordenador. Me hizo un par de preguntas. Respondí. 10 minutos después. Tenía una libreta de ahorros y una tarjeta de débito nuevas. A mi nombre. Solo al mío. Tercera parada. El despacho de un abogado. Había pedido cita por teléfono el día anterior. El abogado, el señor Romero, era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y voz grave. Me senté y se lo conté todo, sin omitir nada. Él escuchaba y tomaba notas. Cuando terminé me miró y preguntó: ¿En qué puedo ayudarla? Quiero saber si el dinero de los regalos de boda es un bien ganancial o privativo. ¿Y cómo puedo proteger mi parte? El abogado me explicó que, según el Código Civil, los bienes adquiridos tras el matrimonio son gananciales, salvo que se demuestre que son privativos. Sin embargo, los regalos hechos específicamente a uno de los cónyuges pueden considerarse privativos. El problema era la prueba. Le entregué el acta notarial con la lista de invitados. El abogado la miró y asintió. Excelente. Esto le ayudará a demostrar el origen. El resto es cuestión de negociar con su familia, o, si es necesario, iniciar acciones legales. Aunque un divorcio contencioso lleva tiempo. No quiero divorciarme, solo quiero recuperar lo que es mío. Entonces, intente hablarlo con claridad. Si no funciona, considere medidas legales. Puedo ayudarla si lo necesita. Le di las gracias, pagué la consulta y me fui. A las 4 de la tarde. Estaba en casa. Isabel estaba en la cocina, limpiando verduras. Al verme preguntó: ¿Dónde has estado? Acabas de llegar. Tenía cita en el dentista. La pedí hace tiempo. Asintió, sin preguntar más. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Saqué del bolso la tarjeta de débito, la libreta de ahorros, el acta notarial y la tarjeta de visita del abogado. Miré todos esos objetos, pequeños y frágiles, pero para mí eran una fortaleza. Recordé las palabras de Marta. Me fui con las manos vacías. Yo no me iría con las manos vacías. Abrí el armario y saqué una pequeña caja donde guardaba recuerdos. Metí todo dentro, la cerré con llave y la escondí en el fondo del armario, debajo de la ropa de invierno. Me tumbé en la cama y miré al techo. No le estaba quitando el dinero a nadie. Solo estaba recuperando mi parte. 10.350 euros de los regalos de mi familia y amigos. 2.000 euros que le había pedido a mi madre. En total, casi 12.500 euros. Ese dinero no era de Isabel. No era de David. Era mío, de la gente que me quería y había venido a desearme lo mejor. Cerré los ojos. Había sido un día largo. A la mañana siguiente, me levanté de nuevo a las 6. Ayudé a Isabel con el desayuno y sonreí con normalidad. Nadie sabía nada. Miré a Isabel servir el desayuno, a David mirar su móvil. No lo sabían. No sabían que yo había cambiado. En mi cabeza, las palabras de mi madre resonaban. Hazlo en silencio, pero no dejes que te pisoteen. Lo había hecho en silencio, y no iba a dejar que nadie me pisoteara nunca más. Una semana después, todo seguía igual. Yo me levantaba temprano, cocinaba, limpiaba, sonreía. Isabel iba al mercado, cocinaba, veía la tele. David volvía tarde del trabajo, miraba el móvil y se dormía. Pero yo sabía que algo había cambiado. El sábado por la noche, durante la cena, Isabel me sirvió comida con voz melosa. Come, hija, que estás muy delgada. Últimamente te veo salir mucho. Llegas tarde. Levanté la vista. Sí, he ido al dentista varias veces.
Ya he terminado. Isabel sonrió, pero sus ojos no. Ah, al dentista. Bueno, eso está bien. Pensé que te ibas por ahí. Guardé silencio y seguí comiendo. David nos miró a ambas. Pero no dijo nada. Esa noche, al subir a la habitación, noté que el cajón de mi armario estaba revuelto. No faltaba nada. Pero las cosas no estaban como yo las había dejado. Revisé la caja de los recuerdos. Seguía allí, cerrada con llave. La abrí. La tarjeta, la libreta, el acta, la tarjeta del abogado. Todo estaba en su sitio. Respiré aliviada, pero una alarma se encendió en mi interior. A la mañana siguiente, fui a la iglesia con Isabel. De vuelta paró en una cafetería donde se encontró con unas vecinas. Me senté a su lado, bebiendo mi café, escuchando la conversación. Una de ellas preguntó: «Qué bien, Isabel, con nuera nueva. ¿Te ayuda en algo?» Isabel sonrió amablemente. «Muchísimo, es un encanto». Pero, hizo una pausa y me miró. ¿Pero qué? Bueno. Es una nuera joven, todavía tiene mucho que aprender. El dinero de la casa siempre lo he llevado yo. Ya se lo pasaré más adelante. Guardé silencio y bebí mi café. Esa tarde, mientras estaba en mi habitación, oí a Isabel hablar por teléfono. Hablaba en voz baja, pero pude oír algunas frases a través de la puerta. No me esperaba esto de ella. Sale mucho. No sé qué trama. Estoy muy preocupada. Sabía que hablaba de mí. Esa noche, David volvió antes de lo normal. Subió a la habitación. Cerró la puerta y me miró. «Dime la verdad, Lucía. ¿Dónde has estado estos días?» Lo miré. «¿No me crees?» «Sí te creo. Pero mi madre está preocupada. Dice que te ve salir mucho, y que además…» Se detuvo. «¿Además qué?» «Dice que el otro día te vio revolviendo en el armario de los papeles. Te preguntó qué buscabas». El corazón se me aceleró. Así que había sido Isabel la que había revuelto mi cajón. Había registrado mis cosas. «Te digo la verdad. ¿Tienes algo que ocultarme?» Lo miré a los ojos durante un buen rato. «No te oculto nada. Pero tampoco quiero que registren mis cosas». David suspiró. «Mi madre solo se preocupa por nosotros. Intenta entenderla». No dije nada. El lunes por la mañana, mientras estaba sola en casa, Isabel volvió antes de lo previsto. Subió directamente a mi habitación, sin llamar a la puerta. Yo estaba sentada, leyendo un libro. Se plantó en el umbral, con las manos en las caderas. «Lucía, te voy a hacer una pregunta muy seria». «Diga, mamá». «Te he visto salir mucho. Te he visto revolver en los armarios. Y he visto que en tu habitación tienes una caja. La he abierto y resulta que tienes una cuenta bancaria a tu nombre». Se me heló la sangre. Había entrado en mi habitación y abierto mi caja. Me levanté. ¿Ha entrado en mi cuarto y ha abierto mis cosas? Isabel me miró, con los ojos como cuchillos. Entré a limpiar y vi una caja extraña. La abrí para ver qué era. Y resulta que me ocultas dinero. Te has abierto una cuenta. Has ido a ver a un abogado. ¿Qué pretendes? Su voz empezó a temblar, no de miedo, sino de rabia. ¿Qué pretendes hacer con esta familia? ¿Pretendes robarme? La miré, con calma. Con su permiso, mamá, no le robo a nadie. Solo guardo lo que es mío. ¿Lo que es tuyo? ¿Qué es tuyo aquí? El dinero de esta casa lo administro yo. Te doy de comer desde que llegaste. Hago la compra, me ocupo de todo. ¿Qué has aportado tú? Con su permiso, mamá. Yo trabajo. Tengo mi sueldo, y el dinero de mi boda, los más de 10.000 euros de mi familia, son míos. A Isabel se le enrojecieron los ojos. No lloraba, pero su voz estaba a punto de quebrarse. ¿Así me hablas? Me he desvivido para criar a tu marido. He pagado una boda. He reformado la casa para recibirte. Llevas aquí 2 semanas y ya estás haciéndome cuentas. ¿Has ido a un abogado? Sí. Fui a un abogado para conocer mis derechos. Y tengo derecho a hacerlo. Isabel rompió a llorar. Lloraba a gritos, sollozando, y se dejó caer en la cama. Dios mío, qué desgracia. Crías a tus hijos. Los quieres. Te preocupas por ellos. Y al final, tu nuera te trata así. ¿Para qué quiero seguir viviendo? La miré. Sentí una punzada de dolor, pero no lloré. Isabel lloró un rato y luego cogió el teléfono para llamar a David. David, ven a casa ahora mismo. Tu mujer me está matando a disgustos.
Luego llamó a la señora Pilar, a sus hermanas, a sus primas, a toda la familia cercana. En menos de una hora, la casa estaba llena de gente. David llegó, pálido como la cera. Varios familiares rodeaban a Isabel, que lloraba y contaba su versión. Ha abierto una cuenta a mis espaldas. Ha ido a un abogado. Me lo ha ocultado todo. Qué disgusto tan grande, hermanas. Todas las miradas se clavaron en mí. Una mujer, que debía de ser una tía de David, habló. Lucía. Eso no se hace. Tu suegra se ha sacrificado mucho. Tienes que ser comprensiva. Es normal que ella lleve el dinero de la casa. Otra añadió. Una nuera nueva y ya con esos secretos. ¿Cómo vamos a confiar en ti? David estaba en medio, con el rostro tenso. Me miraba a mí, a su madre, a la familia. No decía nada. La habitación se quedó en silencio. Me acerqué a la mesa y saqué de mi bolso una carpeta. La puse sobre la mesa, a la vista de todos. Era la lista de invitados de mi parte. Cada nombre, cada cantidad. Notarizada, dije, con voz tranquila. Con su permiso, tías, primas. Esta es la lista de invitados de mi parte, con el dinero que regalaron. Un total de 10.350 euros. Certificado ante notario. Miré a Isabel. Mamá, usted dice que pagó la boda. Es cierto. Pero el banquete costó 8.000 euros, y yo tuve que pedirle 2.000 a mi madre para poder pagarlo. El dinero de los regalos, más de 10.000 de mi parte y más de 5.000 de la de mi marido, se lo quedó usted sin preguntarme nada. Miré a mi alrededor. No le he quitado el dinero a nadie. Este es el dinero de los invitados de mi familia. Solo estoy guardando lo que es mío. Silencio. Un silencio tan denso que podía oír la respiración de cada persona. Isabel me miraba con los ojos muy abiertos. Ya no lloraba. No podía decir nada. David me miraba, con los ojos rojos. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Los familiares se miraban entre ellos. Nadie dijo nada. Incliné la cabeza. Con su permiso. Me di la vuelta y subí a mi habitación. Cerré la puerta suavemente. Abajo, el silencio continuaba. Me senté en la cama. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza. Pero por dentro, me sentía más ligera que nunca. Por primera vez, no había guardado silencio. Y por primera vez, Isabel se había quedado sin palabras. A la mañana siguiente, me levanté a las 6, como siempre. Pero ese día, Isabel no estaba en la cocina. No se oía el ruido de las cacerolas. Bajé y la encontré sentada en el salón, con la cabeza gacha, sosteniendo un vaso de agua. Fui a la cocina y me preparé unos fideos instantáneos. Comí sola. No había rastro de David. A las 8, entró por la puerta. Tenía el rostro demacrado, con ojeras, como si no hubiera dormido. Me miró, luego a su madre, y subió a la habitación. Fregué mi plato, recogí y subí yo también. David estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Al verme entrar, levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Lo siento. Me detuve. Lo miré. ¿Por qué pides perdón? Por todo. Por no haberte defendido. Por dejar que mi madre registrara tus cosas. Por quedarme callado ayer cuando todos te atacaban. Me senté en una silla frente a él. La habitación estaba en silencio, solo el zumbido del ventilador. ¿Por qué dices esto ahora? David bajó la cabeza. Anoche, después de que todos se fueran, no pude dormir. Estuve pensando en lo que dijiste. En Marta. En lo que pasó hace 3 años. También me quedé callado entonces. Y me di cuenta de que soy un cobarde. Guardé silencio. Él continuó. Tengo miedo de mi madre. Miedo de que se disguste. Miedo de quedar mal con la familia. Pero no he tenido miedo de perderte a ti. Y ese ha sido mi mayor error. Levantó la vista y me miró. Sé que pedir perdón ahora puede ser demasiado tarde, pero no quiero seguir callado. Lo miré durante un buen rato. Sentí una vieja herida doler de nuevo. Pero al mismo tiempo, una pequeña luz comenzó a brillar. ¿Tu madre sabe que me estás diciendo esto? No. Quería decírtelo a ti primero. Luego hablaré con ella. ¿Y qué le vas a decir? David se quedó pensando un momento. Le diré que a partir de ahora, el dinero de nuestro matrimonio lo gestionamos nosotros. Le diré que estoy agradecido por todo lo que ha hecho. Pero que ahora tengo mi propia familia. Le diré que si me quiere a mí, tiene que quererte a ti. Escuché cada palabra.
No me lo creí del todo, pero vi sus ojos. Por primera vez, vi una determinación real en su mirada. Se levantó y se acercó a mí. Se arrodilló junto a mi silla. Sé lo que has hecho. Has abierto una cuenta. Has ido al notario. Has hablado con un abogado. Lo sé todo. Y no estoy enfadado contigo. Estoy enfadado conmigo mismo por haberte obligado a tener que defenderte sola. Sacó su móvil y abrió la aplicación del banco. Hizo una transferencia. Mi teléfono vibró. Lo miré. 2.000 euros. La cantidad que le había pedido a mi madre. Lo miré a él. No puedo recuperar el dinero de los regalos que tiene mi madre. Pero puedo devolverte lo que tuviste que pedir prestado. El resto, lo solucionaremos juntos. Hablaré con ella para que lo entienda. Miré la notificación en la pantalla. 2.000 euros transferidos desde su cuenta. Una cuenta de la que, hasta donde yo sabía, entregaba todo el sueldo a su madre. Es un poco de dinero que he ido ahorrando de la gasolina y los cafés de estos meses. No se lo di a mi madre. Pensaba usarlo para comprarte un regalo de aniversario, pero creo que este regalo es más importante. Lo miré. No pude decir nada. Me cogió la mano. Le temblaba. Sé que no merezco que me perdones. Sé que una disculpa y 2.000 euros no compensan todo lo que has pasado. Pero quiero que sepas que estoy cambiando. Voy a cambiar. No quiero que vuelvas a estar sola. Miré su mano sujetando la mía. Miré su rostro demacrado, cansado, pero sincero. No dije te perdono. Tampoco dije gracias. Solo lo miré. Un buen rato después, dije en voz baja, ¿sabes una cosa? Estaba dispuesta a irme. Dispuesta a irme con las manos vacías, como Marta. Pero no quería ser Marta. Quería luchar. Él asintió. Lo entiendo. No necesito que me protejas. Puedo protegerme sola. Pero sí necesito que estés a mi lado, no como alguien que se calla, no como alguien que se queda en medio, sino como alguien que camina conmigo en la misma dirección. Te lo prometo. Aparté mi mano de la suya. Me levanté y salí al balcón. El sol de la mañana se derramaba sobre los tejados. La calle empezaba a llenarse de ruido. David salió y se quedó a mi lado, en silencio. Nos quedamos allí, mirando la calle. En silencio. No sabía qué nos depararía el futuro. No sabía si él cambiaría de verdad. No sabía cómo reaccionaría Isabel cuando hablara con él. Pero sabía una cosa. Por primera vez, no estaba sola. Me giré para mirarlo. Él también me estaba mirando. No dije nada. Él tampoco. Pero en ese silencio, algo estaba cambiando. Si estás leyendo estas líneas y te reconoces en mi historia, por favor, detente un momento. Conozco esa sensación. La sensación de estar en tu propia boda y sentirte como una extraña. La sensación de ver cómo los sobres llenos de dinero, esfuerzo, cariño y buenos deseos de tanta gente desaparecen en un instante. La sensación de tragar las lágrimas en silencio, diciéndote a ti misma que todo irá bien. Yo he estado ahí. Fui esa novia joven con un ramo de rosas en las manos y un mar de dudas en el corazón. Ahora que todo ha pasado, quiero decirles algo a ustedes, las novias jóvenes, las mujeres que están a punto de casarse, y a todas aquellas que viven en un matrimonio donde su voz ha sido silenciada. 3 cosas que aprendí de los sobres de mi propia boda. La primera. En un matrimonio, el dinero debe hablarse con claridad desde el principio. Mi madre solía decirme, cuando se quiere, no se hacen cuentas. Le hice caso. Pensé que el amor no debía mezclarse con el dinero. Me equivoqué. Porque cuando tú no hablas, otros hablan por ti. Cuando tú no decides, otros deciden por ti. Y cuando tú guardas silencio, ellos creen que estás de acuerdo. Ojalá, antes de la boda, me hubiera sentado a hablar con David con total franqueza. ¿En qué usaremos el dinero de los regalos? ¿Quién lo guardará? Si lo guarda tu madre, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo lo recuperaremos? Preguntas que parecen incómodas, pero que si no se hacen al principio luego son mucho más difíciles de plantear. Amigas, no tengan miedo de hablar de dinero con la persona que aman. Porque el matrimonio no es solo amor, es responsabilidad, es planificación, es futuro. Y el futuro siempre necesita dinero. La segunda. El silencio no es debilidad si lo usas para hacer lo correcto. Durante un tiempo, pensé que fui débil por no haber protestado en mi noche de bodas. Pensé que debería haber exigido mi dinero en ese mismo instante.
Pero más tarde me di cuenta de que mi silencio no fue por miedo. Mi silencio fue para observar, para entender, para prepararme. Guardé silencio cuando Isabel se quedó con todo el dinero. Guardé silencio cuando David me dijo que pidiera un préstamo. Guardé silencio cuando Isabel registró mis cosas. Pero en ese silencio, yo estaba actuando. Estaba tomando notas, investigando, consultando a un abogado, preparando mis pruebas. Guardar silencio no significa que aceptes la situación. El silencio puede ser tu forma de reunir fuerzas para actuar en el momento adecuado. No teman al silencio. Teman al silencio que no va acompañado de ninguna acción. La tercera. La persona que eliges no es solo él, sino de qué lado se pone cuando llegan los problemas. Yo quería a David. Y todavía lo quiero. Pero aprendí que con el amor no basta. Más importante que el amor es si ese hombre se pondrá de tu lado cuando lo necesites. David guardó silencio durante mucho tiempo. Eligió quedarse en medio, no disgustar a nadie. Y su silencio me hirió profundamente. Pero cambió. Reflexionó, pidió perdón y, más importante que sus palabras, actuó. Los 2.000 euros que me transfirió no eran una gran cantidad, pero para mí fueron la prueba de que lo había entendido. Fue su forma de decir: te veo tu dolor. Y no voy a dejarte sola nunca más. Amigas, no se casen con un hombre solo porque es bueno con ustedes. Cásense con un hombre que esté dispuesto a ponerse de su lado, incluso cuando eso lo ponga en una situación incómoda. Cásense con un hombre que se atreva a decir: mi mujer tiene razón delante de su propia madre. Cásense con un hombre que entienda que, cuando te casas, no solo tienes una madre. Ahora también tienes una esposa. Y tu esposa también necesita ser protegida. Recuerdo las palabras de mi madre en aquella llamada nocturna. No hagas ruido. Hazlo en silencio, pero no dejes que te pisoteen. Lo hice en silencio. Y no dejé que nadie me pisoteara. Pero también aprendí que, a veces, quien te pisotea no es un enemigo, sino la persona que amas, simplemente porque no sabe cómo amar correctamente. Y si está dispuesta a cambiar, quizás todavía haya esperanza. No sé qué será de mi futuro con David. No sé si Isabel cambiará de verdad, pero sé una cosa. A partir de ahora, siempre me recordaré a mí misma que el silencio puede ser oro, pero alzar la voz en el momento justo es un diamante. Y si estás en una situación como la mía, por favor, recuerda que mereces respeto. Mereces que te consulten. Mereces tener voz en tu propia vida. No dejes que nadie te arrebate eso. Hoy es un fin de semana normal. Estoy sentada en el balcón. El café se enfría en mi taza mientras miro la calle. Abajo, la gente va y viene. El tráfico es ruidoso. La vida sigue como si nada hubiera ocurrido en esta pequeña casa. Pero yo sé que todo ha cambiado. Recuerdo el día de mi boda. La música. Las flores. Las sonrisas. Y los sobres con el dinero. El día que pensé que era la novia más feliz del mundo, y que resultó ser el día en que aprendí mi primera lección sobre el matrimonio. Ha pasado casi un año desde aquella noche de bodas en la que conté cada euro de los regalos. Un año desde que llamé a mi madre llorando para pedirle dinero. Un año desde que, en silencio, abrí mi propia cuenta bancaria. Fui al notario y consulté a un abogado. Ahora Isabel ya no gestiona nuestro dinero, no porque quisiera, sino porque David habló con ella con franqueza. Yo no estuve presente en esa conversación, pero él me contó que su madre lloró, se enfadó y le dijo: ahora que tienes mujer te olvidas de tu madre. Pero él no se calló. Le respondió: no me olvido de ti, mamá. Pero tengo una esposa. Y mi esposa también es tu hija. 3 meses tardó Isabel en volver a hablarme con normalidad, ya no con esa dulzura falsa, pero tampoco con esa mirada gélida. Ella sigue gestionando su dinero. El que tenía desde hace mucho. Pero el sueldo de David ahora va a nuestra cuenta conjunta. Su libreta roja. No sé si todavía la usa. Y no pregunto. Hay fronteras que se han trazado, no con guerras ni lágrimas, sino con la silenciosa firmeza de alguien a quien pisotearon una vez y decidió que no volvería a ocurrir. David y yo, todavía tenemos nuestros silencios. Todavía discutimos. Todavía hay veces en que lo miro y recuerdo aquella noche en que se quedó callado mientras toda su familia me rodeaba. Esa herida no se borra de la noche a la mañana. Pero él está cambiando. Poco a poco. Cada día.
Me consulta antes de tomar decisiones importantes. Delante de sus amigos dice: tengo que preguntarle a mi mujer. Me defiende en las reuniones familiares. No a gritos, sino poniéndose a mi lado, cogiéndome la mano, mirándome como diciendo: estoy aquí. Y yo, ya no soy aquella novia ingenua. Sigo siendo buena. Pero he aprendido a decir no. Sigo cediendo. Pero sé cuál es mi límite. Sigo queriéndolo. Pero me quiero a mí misma primero. Mi cuenta bancaria personal sigue existiendo. No para ocultar nada, sino para saber que siempre tendré un colchón si la vida vuelve a derribarme. Ayer volví a ver a Marta. No por mensaje, sino en persona. Vino a la ciudad por trabajo. Me escribió y quedamos en una pequeña cafetería. Me miró y sonrió. «Estás diferente». «¿Diferente cómo?», le pregunté. «Tus ojos tienen fuego. Antes, tenías una mirada triste, la de alguien que se está ahogando. Ahora, tus ojos brillan». No supe qué decir, solo sonreí. Marta se ha vuelto a casar. Su marido es un hombre tranquilo, ingeniero de construcción. Me contó que esta vez, nada más casarse, le dijo a su marido: el dinero de los regalos, a una cuenta conjunta. La llevamos los dos. No dejo que nadie me lo guarde nunca más. Él se rió y le dijo: perfecto. A mí tampoco me gusta pedirle dinero a mi mujer. Nos reímos juntas. Hay heridas que solo entiende quien las ha sufrido. Esta tarde, David y yo hemos ido al supermercado. Mientras esperábamos en la cola para pagar, se giró y me preguntó: el fin de semana que viene, mi madre dice de ir al pueblo a una celebración familiar. ¿Quieres venir? Lo miré. ¿Tú quieres que vaya? Sí, pero si no te apetece, le diré a mi madre que estás ocupada. Sonreí. Voy. Pero voy contigo, no voy de nuera. Entendió lo que quería decir. Me cogió la mano. Claro, vienes conmigo. Estaré a tu lado todo el tiempo. Esperamos en la cola, cogidos de la mano. Delante, un carro de la compra lleno. Qué normal. Qué cotidiano. Pero hay cosas normales cuyo valor solo se aprecia después de la tormenta. Esta noche, mientras escribo estas líneas, David está en el salón viendo el fútbol con sus amigos. Oigo sus risas, sus gritos. Miro al balcón y veo un cielo lleno de estrellas. Recuerdo la pregunta que me hice en mi noche de bodas. ¿Es esta la primera vez, o la primera de muchas para el resto de mi vida? Ahora tengo la respuesta. Fue la primera y la última vez. No sé qué nos deparará el futuro. El matrimonio es un largo viaje, con días de sol y tormentas inesperadas. No me atrevo a decir que fuimos felices y comimos perdices, porque sé que ningún para siempre es fácil. Pero sé una cosa. La boda es solo un día. El matrimonio es toda una vida. Y yo elijo vivir esa vida con dignidad. Hay gente que me pregunta: si pudieras volver atrás, ¿te casarías con David? No respondo de inmediato. Pienso en todas las lágrimas, las noches sin dormir, las veces que quise rendirme. Y también en los días tranquilos como hoy. Luego, sonrío. Mi respuesta es: sí, me casaría con él. Pero me casaría con una versión diferente de mí misma. Una versión que sabe hablar de dinero desde el principio, que sabe poner límites, que se quiere a sí misma. Y espero que él también fuera una versión mejor de sí mismo. Los dos, cada día, intentamos ser una versión mejor de nosotros mismos, por el otro y por nosotros. Quizás eso es lo más bonito que puede ofrecer el matrimonio. Y así, les he contado mi historia. Una historia que comenzó con una boda, el día más feliz de la vida, y unos sobres de boda. Una historia sobre la primera lección que aprendí en mi matrimonio. Que el silencio no siempre otorga, y que la dignidad es lo único que nadie puede arrebatarte. No sé qué pensarán de lo que hice. Algunos dirán que actué bien. Otros que mal. Algunos que debería haber aguantado. Otros que debería haber sido más dura. Pero yo no vivo la vida de los demás. Vivo la mía, y elegí el camino que mi dignidad me permitió. Y tú, si fueras yo, si estuvieras en tu boda viendo cómo los sobres de la boda desaparecen en manos de tu suegra, viendo a tu marido callar, viéndote a ti misma teniendo que pedir un préstamo, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio y aguantarías? ¿Llorarías y exigirías tu dinero? ¿O actuarías en silencio, como yo? ¿Cuál es tu respuesta? Déjala en los comentarios, los leeré todos. Si esta historia te ha servido de algo, por favor, compártela con las mujeres que quieres, tu amiga que se va a casar, tu hermana, esa compañera que está preparando su boda.
Quizás algún día necesiten esta lección. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. La siguiente también es real. También de una mujer. Y también te hará pensar. Gracias por tu tiempo. Por escucharme. Por quedarte hasta el final. Deseo que siempre tengas la dignidad suficiente para saber que mereces algo mejor. Soy Lucía. Y esta ha sido mi historia.